El versículo de memoria dice así: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esta lección está muy relacionada con la lección número 3 de la semana pasada. Son los capítulos 7 y 8 de Isaías. Por lo tanto, vamos a hablar de algunos temas que ya comenzamos a analizar en la lección anterior, pero vamos a profundizar un poco más. En primer lugar, vamos a hablar del tema instrumentos de destrucción. Un tema muy interesante y muy profundo, en el cual quizá tan solo podemos empezar a entender la superficie del tema. Bueno, Isaías 7, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Este es un mensaje personal que Dios le envía al rey Acaz y al pueblo de Judá a través de Isaías. La ascensión de Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, al trono de Judá, puso al país en las condiciones más espantosas que ninguna otro que hubiesen existido anteriormente. Un rey idólatra en extremo, príncipes que faltaban a su cometido, falsos profetas, sacerdotes que enseñaban por dinero, estaban virtualmente edificando a Jerusalén con sangre e injusticia. Salomón había escrito: «Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho». Por sus continuas transgresiones, los gobernantes habían llegado a ser como niños. A pesar de la longanimidad de Dios para con los rebeldes y de enviársele una invitación tras otra para que se reformaran y se pusieran en paz con el Señor, persistieron en todas sus prácticas malvadas. Acaz hizo construir un altar de bronce para los dioses asirios y lo colocó en lugar del altar del holocausto en el mismísimo templo de Salomón, y hacia el fin de su reinado cerró el templo de Jehová y clausuró sus servicios. En tiempo de castigo, en vez de arrepentirse, añadió mayor pecado contra Jehová. Ante esta situación, Dios le anuncia, mediante Isaías, que si no quiere ser tratado por las buenas, será inevitablemente tratado por las malas. Vendrían días malos, oscuros y peligrosos, días de angustia, tales como Judá no había experimentado desde la rebelión de Jeroboam 200 años atrás. El rey de Asiria no solo invadiría la tierra de Israel, sino también la de Judá. Dios dice que silbaría a la mosca que está al fin de los ríos en Egipto, refiriéndose
a los ejércitos de las partes más lejanas de Egipto, de origen etiópico, porque en ese tiempo gobernaba Egipto la dinastía 24, que era de Etiopía. Y estos vendrían presuntamente a ayudar a los judíos contra los asirios, pero en realidad serían un estorbo más que una ayuda, como son las moscas o como eran las moscas para Judá. Y la abeja se compara a los asirios con las abejas, un enemigo persistente y formidable, pero aunque duela, raras veces causa la muerte. Asiria lucharía contra Judá como la vara del furor de Dios, o sea, sería usado como la vara para castigar a Judá. Eso está en Isaías 10, 5 al 7. Y aunque prácticamente todo el país fue invadido y la tierra fue devastada, solo Jerusalén permaneció en pie. Los asirios devastaron y humillaron a los moradores de Judá. Se llevaron vacas, ovejas y cabras sin número. Solo algo de ganado pudo salvarse. El lugar donde se plantaban vides escogidas de altísima calidad que valían 1000 siclos de plata cada vid, se tornaron silvestres por falta de cuidado y fueron invadidas por espinos y cardos. Los pocos habitantes de Judá que quedaron debían llevar armas, arcos y flechas en sus incursiones a campos que antes eran plantíos productivos, porque estaban desolados y por allí merodeaban animales salvajes. Ahora nos queda una pregunta que también torturó a Habacuc, otro profeta de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios utilizó a Asiria, una nación más pecadora que Israel y Judá, como arma destructora contra Israel? Para responder esta pregunta tan compleja, vamos a considerar varios puntos. En primer lugar, el amor y la justicia exigen que los pecados sean castigados para que no arrastren a inocentes a la ruina, ya se trate de individuos o de naciones. Un ejemplo de esto lo dio Dios mismo, para que todo el universo observador y los seres humanos comprendamos la verdad de esta aseveración. Al perdonarle la vida a Caín, cuando Caín mató a Abel, Caín se hizo merecedor de la pena de muerte, porque el que a hierro mata, a hierro muere era. La ley decía que el que matara en forma deliberada y planeada a otro ser humano debía morir. Dios le perdonó la vida a Caín y le cambió el castigo, la pena de muerte, por el exilio. Entonces, de esa manera, Dios demostró al universo cuál sería el resultado si se permitiese que el pecado quedara impune. La influencia que por su vida y ejemplo ejerció Caín sobre sus descendientes
condujo a un estado de corrupción tal en todo el planeta Tierra que exigió la destrucción de toda la humanidad menos 8 personas por el diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tantos más corruptos se tornaban. Por obra de la misericordia de Dios, sufrieron millones de personas en el diluvio. Por haber tenido misericordia de Caín, millones tuvieron que morir en el diluvio, pero esos millones, todos y cada uno, también tuvieron que hacer una decisión por Dios o por sus propias ideas y escogieron la muerte. En otra circunstancia, en la apostasía en el Sinaí, cuando los israelitas se volvieron a adorar al becerro, para evitar la necesidad de castigar a millones posteriormente, Dios permitió que los levitas mataran como a 3.000 de sus hermanos. O sea, el amor y la justicia exigen que los pecados sean castigados para que no se arrastren a inocentes a la ruina. El primer punto. El segundo punto. Por esta razón, Dios les dio a los gobernantes autoridad para castigar los delitos, para que los impíos no se volvieran muy osados en su iniquidad. El propósito de los castigos legalmente impuestos es restringir a los transgresores, pero debido a las limitaciones y fallas que muchas veces se producen en el gobierno civil, que es humano, obviamente, a veces Dios obra por otros medios para castigar los pecados, que son, primero, las consecuencias de los malos actos a veces son castigos suficientes y no se necesita nada más. Por ejemplo, las enfermedades que trae consigo la práctica de costumbres o hábitos que son perniciosos para la salud. Las enfermedades, muchas veces muy dolorosas y penosas, ya son suficiente castigo y no se necesita nada más. En otros casos, Dios retira en cierta medida su mano que refrena los instrumentos del mal, de modo que surge una serie de circunstancias que castigan el pecado con el pecado. Esto es algo muy profundo. Por el grave pecado de adulterio y asesinato a sangre fría contra Betsabé y Urías, David fue perdonado por su arrepentimiento, pero no obstante, la justicia debía mantenerse y la sentencia que David mismo dio a su propio caso se tuvo que cumplir. La sentencia de muerte fue transferida de David a su hijo, al hijo que había nacido de la relación pecaminosa con Betsabé. El sufrimiento y la muerte del niño inocente le resultaban a David más amargos que su propia muerte. Este fue el primer golpe del castigo que el rey mismo había declarado justo. En segundo lugar, se produjo un gran cambio de David debido a su gran pecado.
Se sentía humillado, avergonzado, ya no tenía la fuerza y la capacidad para corregir ni siquiera a sus propios hijos. Su influencia disminuyó tanto en su familia como en todo el pueblo. El mal ejemplo influyó en sus hijos y Dios se abstuvo de intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas siguieran su curso natural y así David fue castigado severamente. Iban a caer 4 de sus hijos. Absalón mató a su medio hermano Amnón, el primogénito, por haber violado a su media hermana Tamar. Absalón, por su parte, se rebeló contra David y fue tan grave la situación que David tuvo que huir de Jerusalén para evitar una masacre. Finalmente, Absalón fue muerto por el capitán de David, Joab. A los 70 años, David, ya minado en su vitalidad por tantas guerras y tribulaciones, sufrió otra rebelión por su complacencia paternal con su hijo Adonías, y este fue ejecutado después de la muerte de David por el rey Salomón. Entonces hemos dicho que Dios muchas veces castiga el pecado con el pecado, retirando la mano refrenadora de las personas que han cometido esos pecados. Otras veces Dios interviene directamente para ejecutar el castigo, como en el caso de Usa, que tocó el arca del pacto, o de Ananías y Zafira, que engañaron al Espíritu de Dios y cayeron muertos cuando no confesaron su pecado. Cuando Dios permite que el pecado castigue el pecado, como fue el caso anterior, no se debe llegar a la conclusión de que Dios impulsa a las maldades que siguen. Ahora, ¿cómo podía Dios encomendar a Asiria la misión de ejecutar el castigo de Israel y de Damasco, como también el de Judá, cuando Asiria no tenía idea de que estaba siendo empleada como instrumento en sus manos? Hasta donde los asirios podían ver, su política era determinada exclusivamente por sus intereses egoístas. En otras palabras, no era el Espíritu de Dios el que influía para que Asiria atacara a Israel y a Judá, sino el espíritu del maligno. Pero la mano protectora de Dios se había retirado de aquel pueblo contra el cual se había decretado el castigo y se le permitió a Asiria que llevara a cabo su obra egoísta e impía. Así obra Dios para que se haga su voluntad soberana en un mundo que está en rebelión contra él. Los propósitos de hombres y demonios quedan supeditados a los propósitos divinos. Mientras está extendida la mano restrictiva de Dios, no se permite a Satanás que mate, pero cuando se retira la mano de Dios, porque recordemos, Dios no fuerza la voluntad de nadie, entonces Satanás prosigue con su obra de muerte y destrucción.
conflicto de los siglos 672. Pero Isaías 10:12 dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Dios tenía una tarea que realizar, la de castigar a Sión y a Jerusalén. Asiria sería el instrumento en las manos de Dios para realizar esa obra. Pero cuando Asiria terminara de administrar ese castigo, Dios pediría cuentas a esta nación y la castigaría, porque Asiria piensa solo en sí misma, no en Dios. Se interesa exclusivamente en el botín y la conquista. Cree que al vencer a las otras naciones demuestra que sus propios dioses son más fuertes que las de ellas. Asiria necesitaba aprender que hay un Dios en los cielos que se interesa por lo que es justo y lo que es inicuo. Un Dios que se preocupa de que todos los transgresores reciban su merecido, aun aquellos que profesan adorarle. Asiria era culpable ante Dios por su cruel dominación de los países del cercano oriente. Sus crímenes contra el hombre y contra Dios, su orgullosa jactancia, su arrogancia y perversidad demandaban castigo, y por estas razones el Señor la había de castigar. Después de haber terminado con este punto, vamos a pasar al de las señales divinas para Judá. Como ya hemos dicho antes, el capítulo 7 y 8 de Isaías están muy relacionados. Vamos a volver a tratar el tema de las señales que Dios le da a Acaz y a Judá para inducirlos a creer en él y no temer a la coalición sirio-efraimita que la amenazaba. Isaías 8:18 dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. El nombre Isaías significa Jehová salvará. Y precisamente es el tema del libro de Isaías. ¿De quién los salvaría? De los sirios, de los israelitas, de los asirios, de los babilonios y del pecado, fundamentalmente. Sear-Jasub, su primer hijo, significa un remanente volverá. Y el segundo hijo, Maher-Salal-Asbaz, significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Un recordativo de que el castigo se acercaba a pasos agigantados para los que no aceptaban la gracia de Dios. Estas señales fueron dadas a fines del año 735 a.C. o a comienzos del 734 a.C. Durante casi un año antes del nacimiento del segundo hijo de Isaías, Maher-Salal-Asbaz, este nombre, escrito en una plancha ancha, con caracteres bien legibles, fue testigo mudo a los habitantes de Jerusalén y les proporcionó amplia oportunidad de entender su significado y cambiar de actitud. Cuando Maher-Salal-Asbaz pudiera decir papá o mamá, o sea, después de cumplir el primer año de vida,
o hasta cerca de los 2 años, este niño sería la señal. O sea, que antes que este niño tuviese 2 años, los asirios saquearían tanto a Israel como a Siria, los 2 enemigos que ahora parecían invencibles a Acaz. Esto se cumplió en el año 732, cuando Peca y Rezín perdieron su trono y más tarde la vida a manos de Tiglat-Pileser III. En Segunda de Reyes 15, 29 y 30 se testifica que fue en días del rey Peca de Israel cuando Tiglat-Pileser III tomó a Galaad, que es lo que sería actualmente la Transjordania, Galilea, en la parte norte de Israel, y la tierra de Neftalí, también al norte, y llevó a muchos cautivos a Asiria. Prácticamente quedaron despobladas estas regiones. Oseas mató a Peca y ocupó su trono y pagó grandes tributos a Asiria. Esto fue tan solo por un tiempo más, hasta que posteriormente, en el año 722, o sea, unos 10 años después vino otro rey asirio y la destruyó por completo a Asiria, derrocó todo su reinado y trajo pueblos de más allá de Babilonia y de Asiria para poblar esta zona. Tiglat-Pileser también tomó Damasco, mató a Rezín, su rey, y llevó cautivos, y esto abrió las puertas de Judá al rey asirio, que destruyó casi todo el territorio de Judá excepto Jerusalén. Como si el río Éufrates se hubiera desbordado e inundado hasta el cuello a todo Israel y Judá. El mensaje del niño llamado Emmanuel, que es la tercera señal, cuya madre se desconoce, es: no temeremos porque Dios está con nosotros. Por ello, el buen rey Ezequías, que reemplazó a Acaz, su padre, cuando Sennacherib, el rey asirio posterior, lo atacó, él contestó: con él, o sea, el rey de Asirio, está el brazo de la carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Ya dijimos en la lección anterior que la señal dada en Daniel 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir con nosotros Dios, es una profecía de doble aplicación. La primera es en el tiempo de Isaías, donde se trata de una señal sin ser un milagro. O sea, se trata de una alma, o sea, mujer joven en edad de tener un hijo. No está hablando de una virgen estrictamente, sino de una mujer joven en edad de tener un hijo, y esta mujer estaría ya embarazada y su hijo, que nacería en un cierto momento, sería una señal con su nombre de que la coalición sirio-efraínita no lograría sus objetivos, ni tampoco los asirios, si confiaban en Dios.
Ahora, la segunda aplicación de esta profecía la encontramos en Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y agrega: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿De quién está hablando? De Isaías. Cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. María, una joven judía que tenía tanta necesidad de ser salvada de sus pecados como cualquier otro descendiente de Adán, desposada con José, es decir, comprometida para casarse. Ambos eran de la casa y del linaje de David. Antes que se juntasen, es decir, durante el período de los esponsales o compromiso, los novios eran legalmente considerados como marido y mujer, aunque no vivían juntos. Podemos leer al respecto de Deuteronomio 22, 23 y 24. El compromiso matrimonial constituía una relación legal, un solemne convenio que solo podía invalidarse por medios legales, es decir, mediante el divorcio. Lucas, en su Evangelio, muestra la secuencia de los acontecimientos. Podemos ver Lucas 1:26. Al sexto mes del embarazo de Elisabet, la ya mayor esposa de Zacarías y prima de María, el ángel Gabriel anuncia que concebiría un hijo a una virgen, María, que vivía en Nazaret, desposada con José. O sea, la secuencia de los acontecimientos testifica en favor del plan divino, que hizo que la situación fuese lo más fácil posible tanto para María como para José. María era en verdad virgen, pero estaba desposada. Dios ya le había proporcionado a alguien que le ayudara y la protegiera antes de anunciarle el nacimiento de Jesús. Cuando José se enteró de la situación, que María estaba embarazada, como era justo, es decir, una persona correcta que cumple con las reglas y las costumbres y que hace lo recto, no quiso infamarla, dijo Lucas, es decir, procuró evitarle la vergüenza de un juicio público. Sí decía que la rechazaba o se divorciaba de ella porque estaba embarazada. Planeaba dejarlo en secreto y divorciarse de ella diciendo sencillamente que no le agradaba, sin decir por qué razón lo hacía. Pero un ángel, esa misma noche, probablemente Gabriel, el mismo que se apareció a María, le apareció a José, que meditaba angustiosamente en su problema.
En sueños le apareció Gabriel y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a tu mujer desconfiando de su virtud, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí Mateo introduce la profecía de Isaías 7:14 en su segundo cumplimiento. La Virgen, Betulá, o sea, el nacimiento virginal. Tanto Lucas como Mateo proporcionan la evidencia de esta concepción milagrosa, un hijo que no sería de José, sino el Hijo de Dios. María permaneció virgen hasta dar a luz. Eso es muy diferente de lo que la Iglesia Católica afirma como dogma, que María es la siempre virgen. Y podemos ver el texto en Mateo 1:25. Y María afirmó al ángel que era virgen en Lucas 1:34. Mateo, al aplicar la predicción de Isaías 7:14, emplea para virgen la palabra griega partenos, que significa estrictamente virgen, o sea, mujer que no ha tenido contacto sexual con varón, y ninguna otra cosa. Ahora es necesario comprender que el nacimiento virginal, a pesar de ser obviamente un gran milagro, es solo incidental frente a la verdad mayor, que es la encarnación, la unión de lo divino con lo humano en la persona de Jesús. Todo el plan de salvación es un milagro, es un misterio. Es un misterio que Dios pueda amar a los pecadores y diseñar un plan tan perfecto y complejo para salvarlo del pecado y de la muerte. La encarnación del Hijo de Dios es el hecho culminante de todos los tiempos, la piedra angular de la fe cristiana, pero sin el nacimiento virginal no podría haber verdadera encarnación ni salvación de los seres humanos pecadores, porque era necesario que el Salvador fuera sin pecado para poder rescatar a los pecadores, que no tuviera naturaleza pecaminosa, sino que a semejanza del Adán, él fuera el segundo Adán sin naturaleza pecaminosa, que no necesitara un Salvador para sí mismo. La concepción excepcional de María sin participación humana era necesaria para dar origen al unigénito del Padre, al monogenes en griego, que no significa hijo único, como algunas veces se traduce, sino significa único en su género. O sea, Jesús es el único dentro de la humanidad que fue concebido de esta manera, porque tiene naturaleza humana sin tendencia al pecado heredada, además de naturaleza divina, ambas completa e indisolublemente unidas en una sola persona, Jesucristo. Esta es una verdad tan profunda que realmente nos deja
asombrados y incapaces de describirlo mejor. Bien, veamos ahora el tercer punto. Conspiración. Una palabrita bastante común también en este tiempo. Isaías 8:12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Había por lo menos 2 conspiraciones que se realizaron en el tiempo de Isaías. La coalición sirio-efraínita, es decir, de Siria y de Israel contra Judá, y la coalición de Judá con su rey incrédulo e idólatra Acaz, con Asiria y su rey Tiglat-Pileser III. Lo que Acaz había hecho era una ofensa contra el cielo y el Dios del cielo. Dios quería que su pueblo se mantuviera independiente, separado del mundo, mientras encontraba su fuerza solo en él. Cuando el pueblo de Dios establece cualquier clase de alianza con los que no conocen al Señor, la política humana inevitablemente reemplaza los principios celestiales y la obra del Señor sufre. Nuestra fuerza no radica en una estrecha vinculación con el mundo, sino en la completa separación de él. ¿Qué es una conspiración? Una unión de personas en una obra que no tiene el sello de una integridad pura, recta, invariable. Comentario bíblico, tomo 4, página 1164, es una cita de Elena de White. Y acá hay otra. Los impíos se unen estrechamente en sociedades, en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones, en confederaciones. No tengamos nada que ver con esas organizaciones. Cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen nuestras transacciones y no podemos estar en la elevada y santa plataforma de la verdad eterna. Comentario bíblico, tomo 4, página 1164. Finalmente, ¿un santuario o un tropezadero? Isaías 8, 13 y 14. Isaías había captado una visión de la santidad de Dios y ahora le pedía al pueblo: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y vuestro miedo, y entonces él os será por santuario. Un pueblo que teme a Dios nunca necesita temer al hombre. Acaz le temía a Peca y a Remalías, porque se negaba a temer a Jehová. Pero el temor a Dios es muy diferente al temor de los hombres. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino mostrarle respeto, reverencia, confiar en Él, amarlo, entrar en su presencia con regocijo. Aunque Acaz, como Acaz cerró el santuario e hizo cesar los sacrificios, a pesar de ello, Dios sería el santuario de los que seguían creyendo en Dios, un refugio que los preservaría del peligro. Cristo fue y es hoy el verdadero santuario de Israel.
Pero ese bello santuario, lugar de comunión y refugio, se transforma en un tropezadero y un lazo para las dos casas de Israel, es decir, Israel y Judá, que se habían rebelado contra Dios y su ley. Jesús dijo de sí mismo que Él era la roca, la piedra del ángulo, que aunque desechada por los edificadores, es la que sostiene el edificio. Esa misma piedra en la cual tropezaban es la piedra angular del cielo, aquel sin el cual desaparecen del mundo y del universo la vida, el gozo y la paz. También Cristo llega a ser un lazo, una trampa para los que se negaron a andar en sus caminos. Todos y en todas las épocas, los que se rebelan contra Dios y su ley tropezarán y caerán al rechazar las advertencias de la santa palabra de Dios. Y para concluir, leamos Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.